Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva sesión del Club del Pensamiento Crítico. Hoy es 24 de abril de 2016. Habíamos estado debatiendo qué hablar hoy respecto a todo lo que está pasando en el continente y nos pareció muy importante la crisis del populismo de izquierda que ha estado vigente con tantos problemas en Venezuela, tantos problemas para Dilma Rousseff en Brasil, para Cristina Kirchner en Argentina. Entonces hoy nos gustaría empezar con el proceso de impeachment, el posible impeachment de Dilma Rousseff en Brasil, con el escritor Hilton James Cuscat, que está desde Sao Paulo. Vamos contigo. Muchas gracias por estar aquí, Hilton. Vamos. Entonces, me doy cuenta que ya me hicieron la pregunta y voy de ahí adelante. Entonces, en primer lugar, me gustaría agradecer a los cuatro señores que se ven en pantalla: Roberto Álvarez Quiñones, a Jesús Hernández Cuellar, Fernando Avedo y Manuel Gayol, mi personal amigo, mi querido amigo escritor, que me ha dado tanto gusto de leer sus obras. Mira, gracias por invitarme para hablar un poco de ese país que no se parece nada más con un país y mucho más con la isla de Peter Pan, la isla del nunca, del Neverland, porque lo que pasa acá no está en ningún libro ni de cuentos de hadas. Entonces, para empezar, me gustaría hablar algunos números que tal vez ustedes ahí de afuera desconozcan. Nosotros los brasileños somos 208 millones de habitantes. De esos 208 millones, podemos hablar de 143 millones que participan de la economía. El resto está esparcido por el país y no participa de una forma activa de la economía. De esos 143 millones, en ese momento, señores, lo más interesante que pasa, para empezar nuestra charla, es que 60 millones están con el nombre sucio en el Serasa, que es una especie de protección del consumidor, o sea, no pueden comprar a crédito si tienen su nombre sucio. 60 millones. Es un número que me parece expresivo, pero es más expresivo todavía cuando la propia organización Serasa no paga la luz a más de un año y está con su propio nombre en Serasa. Entonces, es como un chiste. Eso es como un chiste. Bueno, la cosa toda explotó para la condición de irnos al impeachment, ser votado el impeachment, que pasó la semana pasada, el domingo, con 367, a ver si no estoy me engañando, pero me lo creo que necesitaban 342 votos y pasó con 367. Eso es. Y ahora, eso camina para el Senado, para una aprobación del Senado. Pero todo eso creo que la prensa internacional ha hablado mucho. Tal vez lo que interese más en esa charla son las minucias, son las cosas chicas, las cosas que se sabe acá pero no se sabe afuera. Entonces, por ejemplo, 1 o 2 días antes de la sesión esa para votación del impeachment, ha vazado una grabación entre la presidenta Dilma, que hace cuestión de llamarse presidenta, que es un error de portugués gravísimo, porque es como incompetente y incompetenta, son cosas que existen solamente en el masculino, no existe incompetente, existe incompetente, y no existe presidenta, existe presidente, pero hace cuestión de ser llamada presidenta y tú puedes saber cuando uno le es favorable cuando la trata como presidenta. Entonces se queda muy claro quién es del PT y quién no es. Bien, se ha basado una grabación entre ella y Lula, el expresidente de Brasil,
donde ella le garantiza un ministerio. ¿Para qué? Le garantiza la noche un telefonema y el teléfono que estaba siendo grabado era el teléfono de Lula, que está siendo investigado por la justicia, no era de la presidenta o la presidente. Entonces aparece ella hablando que le está mandando en blanco un papel, una nota, con su aprobación para el ministerio, que él lo firme y que si la Policía Federal lo llega a su casa para detenerlo, que muestre el papel. Y fue emitido durante la noche de domingo en el Diario Oficial, que es el periódico del gobierno, fue emitido su nominación, sin aprobación del Congreso, de nadie. Y eso se basó a la prensa. Eso fue, digamos, el estopín de la bomba. Entonces, eso sigue hasta ahora como algo a ser discutido, porque acá nada se acaba. Es como yo decía, es como fantasía. Entonces, mira, sabemos y sabe la Policía Federal, tiene pruebas de que Lula tiene en una sola cuenta de banco en el exterior, en Suiza, 53 millones, no billones, millones. Los negocios, la pérdida de la Petrobras, incluyendo la compra de Pasadena, que ellos llaman acá en Brasil, llamaban con un código la rubia. ¿Por qué la rubia? Porque era puro ferrugem. Entonces la llamaban la rubia, entonces no servía para más nada. Solo en esas negociaciones lo que vazó a público fue un robo de 88 mil millones de dólares. Entonces, cuando se habla en corrupción, y yo asisto constantemente programas de televisión en los Estados Unidos vía cable, y allá cuando se habla en corrupción, se habla en algunos millares de dólares. 100 mil dólares sería como mucho. Acá 100 mil dólares es para el boludo, o sea, acá son billones arriba. Son cosas increíbles. Entonces los números no les puedo dar todavía, porque todavía la policía no lo sabe. Un otro cuento que ustedes tal vez no sepan es que la amante de Lula, que además de todo tiene un mal gusto miserable, porque la chica es fea, y se fue a Portugal, donde él tenía negocios con el primer ministro, el Sócrates, con la constructora Odebrecht, de los cuales el dueño, el papá dueño, el hijo, que el heredero, están todos detenidos a casi un año en una prisión y hicieron algunas delaciones premiadas para conseguir disminuir la pena. Y en esa, voltando a la cuestión de la amante, ella se llevaba en la mala diplomática algunos millones de dólares para depositar en Portugal en el Banco de Espíritu Santo, que es un banco portugués. Eso todavía no está totalmente esclarecido, pero toda la gente lo sabe. Entonces, hay cosas así como una que me dé cuenta hoy. Por ejemplo, en Brasil hay 535 mil pescadores, algo así. Entonces hay una bolsa de ayuda a los pescadores, por la veda del pescado y todo eso, porque no pueden pescar determinado tipo de pescado. Pues bien, lo entretenido de eso es que esa bolsa es distribuida, son 535 mil, algo así, para 815 mil pescadores, o sea, hay 300 mil pescadores que no pescan cosa alguna. ¿Para dónde va esa guita? Esa plata se va, claro, para sustentar los movimientos comunistas acá que quieren derrubar ya tomaron, el golpe ya está dado, o sea, cuando Dilma habla y va hasta los Estados Unidos, como estaba ayer ahí, hablando, ayer o anteayer, hablando que hay un golpe en Brasil. El golpe fue dado por PT hace 13 años. Entonces estamos caminando para una gran Cuba, una gran Venezuela,
y el país no hay una salida inmediata, constitucional, que se diga. Mira, hay el artículo 142, al cual Cunha, que es el presidente de la Cámara de los Diputados, que es un tío que tiene solo en una investigación 5 millones de coima recibida en Suiza. Entonces, él, el que juzga, que está juzgando y que ha juzgado y que pasó el impeachment. Ese tío, eso fue un circo el domingo pasado. La gente se aproximaba, tenían 3 minutos para hablar y agradecían a Dios y al Padre del Cielo y al Hijo y al papá y a la mamá y votaban sí contra el impeachment. Una cosa abominable, algo de película. Entonces, por lo menos pasó el impeachment. Hay la segunda etapa y por las noticias que vi hoy, parece que Renan Calheiros, que es el senador presidente del Senado, no tiene salida, a pesar de ser de la turma de Dilma Rousseff. Pero no va a tener salida porque Cunha, que es mi malvado favorito, el tío que se ha robado 5, 10, 15 millones, pero para que todos lo sepan, es barato. Eso es barato para lo que está haciendo. Está sacando los comunistas, con perdón de la palabra, y a decir un palabrón, no lo voy a decir. Bueno, pero lo está sacando de acá. Ese país ha sustentado durante los últimos 13 años, ha sustentado las locuras de la Cristina Kirchner a través del gobierno petista, las locuras de los hermanos Castro en Cuba, ha hecho el puerto de Mariel para que los tíos lo vendan allá. Son 400 y pico millones de dólares para hacer un puerto. Y en Brasil faltan puertos para exportación. Esta plata, a salida del BNDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Nacional de Desarrollo solo puede prestar plata con aprobación del Congreso, o sea, del Senado y de la Cámara de los Diputados. Esos préstamos fueron considerados secretos del gobierno y fueron emprestados para Venezuela, para hacer el metro de Venezuela, algunos billones, para Kirchner pagar las deudas de su locura, fueron emprestados para Bolivia, para el cocalero, ese indio de mierda, con perdón de la palabra, se salió, perdón. Pero el cocalero ese se ha elevado millones y nos ha tomado una parte grande de Petrobras, que estaba en Bolivia, y que Lula dice, mira, estaba en Bolivia, entonces debe ser de ellos. Así está la situación en breves palabras. Cuando se cambia el gobierno, se cambia, se sale Dilma y se abre la caja de Pandora, y se ve los préstamos dados como secretos para los países africanos, que son dictaduras terribles, y que se ve a cuestión de los médicos cubanos que han venido para acá, que lo entretenido es el siguiente: los médicos cubanos que han venido para acá vienen solos, no vienen con la familia, son todos en unidad militar, están todos en el medio de la selva. Entonces, eso es una guerrilla como el MST, como son enviados de Castro para acá, con el perdón de la palabra, pero son, nosotros lo sabemos, son tíos que han ganado el diploma sin saber poner un band-aid. Entonces, de médico no tienen nada. Acá de personas llegarem con doenças raras y serem consultados y les dieron, ¿cómo se llama ese remedio más común en Estados Unidos? Aspirina. Les receptaron aspirina. Entonces, esos tíos se ganaron eso y son acá como una, no sé si la expresión existe en castellano, una quinta columna. O sea, son los tíos que están ahí en el medio del mato y en el momento en que el gobierno se ve amenazado por las razones todas que coloqué acá, que esas son pocas, son las más claras. ¿Por qué acá? Perdón que tergiverse un poco sobre el tema.
Lo que usaron esses tios los últimos 13 anos foi uma facção do comunismo que se chama gramscismo. Ou seja, não utilizaram de violência nem nada. Eles se utilizaram de la manipulação de la plata que tinham, que havia muita plata que sobrou do governo de Fernando Henrique. Nós teníamos uma situação financeira muito boa, octava economia do mundo. E esses tios se lafarrearam com seus amigos, colocando gente incompetente na Petrobras, seus amigos, como em Venezuela ha hecho Hugo Chávez, que estão dormindo sobre o petróleo e não têm para prender a luz. Bueno, acá passou o mesmo, a incompetência ha ganado o país. E com isso colocaram os magistrados no Superior Tribunal Federal, então los tienen por los huevos. Colocaram sus ministros, sus secretários, há 42 ministros em Brasil. ¿Le parece pouco? A alguém que lhe pareça pouco, seja, eu monto uma indústria ou uma agência de publicidade, eu monto com menos de 40 e atendo a maior conta de publicidade do Brasil. Pero esses tios têm 42 ministros. Há ministro hasta para respirar, me entende? Porque acá falta pouco para que te mande uma taxa de impuesto para o aire, porque para o resto já las há. Então, chegou ao limite. E esse limite, esperamos nós outros brasileiros, os que pensam, porque há algo raro. Ou seja, com tanta guita, se compraram tanta gente, que compraram, eu te diria hoje, com base em várias leituras que hice, que 1/5 da população vive do governo. ¿Te imagina isso? 1/5. Então, por exemplo, todos os sindicatos, a Central Única de Trabalhadores, os petistas, e isso estou falando no... Mira, há uma questão interessante para que les hable, que isso vai dar uma visão muito personal e muito de Brasil. Agora, eles escupem. Mira, há 3 dias que a reação de los militantes petistas del Partido de Trabajadores, la gente conocida, esses que são atores de televisão ou gente conhecida internacionalmente, quando são maltratados em restaurante, porque a coisa chegou a limite que quando essa gente entra num restaurante é hostilizada. Então, eles escupem as pessoas. Então, há vídeos em la internet mostrando isso. Então, a reação é escupir. El outro dia eu postei em minha página em internet o seguinte: vocês devem conhecer a Chico Buarque, é musicista brasileiro, conhecido internacionalmente, milionário, tem uma casa em Paris, é a área mais cara de Paris, ou seja, ele é comunista que não vai viver em Cuba, ele vai viver em Paris. Então, como todos de acá. Todos de acá van a viver em Paris. Não há ninguno que se vá a viver em Cuba, nem que Castro los invite. Bueno, em sua isla particular. Então, esse tio, eu postei o seguinte: não posso chamar a Chico Buarque de idiota, porque não é idiota. El tio é inteligente, hace músicas muito bem, é poeta muito bueno, não posso falar mal de ele em la parte musical. Então, se ele não é idiota e sigue apoiando o PT, é cúmplice. Não sei se a palavra existe em castelhano, mas cúmplice de crime. Porque o que passa em Brasil é crime. Há gente morrendo em la puerta de los hospitales porque não há médicos, porque não há medicinas, porque não há agujas, porque não há seringas, porque não há band-aid, porque não há nada, porque se le roubaram hasta a água del guatero. Então, essa gente que sigue apoiando, essa gente que não se pode chamar de idiota, que sigue apoiando este governo, é cúmplice de assassinato, é cúmplice de morte. Há gente sem água no norte do Brasil, há gente passando hambre em Brasil, há 10 milhões de desempregados, há
60 millones ya hablé de gente con el nombre sucio en la institución de crédito. Y hay una situación donde todos los días se cerraron 80.000 tiendas en San Pablo. 80.000 tiendas en el estado de San Pablo. El estado de San Pablo es un poquito mayor que Argentina, debe tener unos 38, 39 millones de habitantes, solamente el estado donde vivo. Pero hay 80.000 tiendas que cerraron las puertas por falta de crédito, por falta de tener nombre para levantar el crédito o por falta de gente para comprar. Empieza a faltar cosas en los supermercados, las grandes redes de supermercados. Hay algunos que tú vas y ya no encuentras un determinado tipo de leche, porque es un leche más caro, digamos, triple A, como llaman acá, o triple A. Ya no se encuentra porque la gente que tendría guita para comprarlo ya no es tanta, entonces tragan en el supermercado. Ya faltan una serie de cosas. Pero mira, creo que he conseguido dar una rápida pintura en lo que pasa y no me gustaría de tomar más tiempo de tan inteligentes personas, intelectuales, que me siento tan honrado en estar hablando y que me tengan invitado. Además que yo me invité a mí propio, hablé con Manuel, dije, oye Manuel, si puedes me invita, me gustaría de hablar un poco sobre lo que pasa en mi país. Muchas gracias a ustedes. Si tienen alguna pregunta y que yo pueda responder, estoy a disposición. Hay una pregunta porque el PT tengo entendido que está muy bien organizado la base, los sindicatos. Ellos parece que están diciendo que si por fin Dilma tiene que retirarse del gobierno por 70 días, puede haber problemas en las calles en Brasil, puede que ellos puede haber un tipo de violencia, de protesta por eso. No entendí el principio de la pregunta, pero el contexto general más o menos me lo caché. Si no lo caché, me avisas, por favor. Esta violencia en la calle no existe por parte de las personas que quieren que salga la presidenta. ¿Por qué? Porque la gente está agindo con una manera inteligente. Van a la calle, muestran su protesta en pancartas, en banderas brasileras, y los otros salen a la calle con la cara tapada, con una máscara negra, con banderas rojas, con los símbolos de la Central Única de los Trabajadores, que no serían tan locos de poner una hoz y un martillo en la bandera acá porque los matarían en la calle, creo. Además que son la gran minoría, o sea, son un quinto de la población. Entonces, lo que debe pasar es que la señora esta se vaya en los próximos, tal vez 30 días. No sé si tanto. Respondí tu cuestión, no tengo porque perdí el inicio. Listo, a mí me interesa una cosa porque, bueno, realmente a nosotros, de hecho, y de haberlo sufrido, pues sabemos cómo funcionan todo este tipo de gente, que en estos tiempos ha tomado el poder gracias a la democracia, pero que ellos realmente de demócrata no tienen absolutamente nada. Y Dilma Rousseff, yo estoy seguro que no tiene nada que ver con una demócrata. Ella para mí es marxista-leninista, tiene un pasado de guerrilla y tiene que ser algo que realmente ella ya de alguna manera tiene que estar involucrada en todo lo que ha pasado. Pero me preocupa una cosa, quizás siendo un poco el papel del abogado del diablo, ¿no? Me preocupa que a ella la está juzgando un individuo que también está corrupto, que también le ha dado participación al impeachment y que es enemigo de ella. Entonces, ¿cómo se puede ver eso? ¿Cómo está reaccionando la población ante este tipo de situación? Mira Manuel, tú tienes total razón en todo lo que has dicho. Primero, la tía esta es marxista-leninista, o sea, es tan idiota que yo creo que desconoce a Gramsci.
llegaron a esa situación por acaso, no porque ha leído Gramsci, porque son marxista-leninista y ella es una asesina. Ella ha matado gente en su tiempo. No sé cómo se puede elegir un presidente que es asesino. Bueno, pero en todo caso, el tío que la juzga, sí, no es asesino, pero es ladrón. Es ladrón igual a ella. O sea, hasta donde se sabe comprobado, 5.000 millones de dólares su cuenta en Suiza, pero se habla de mucho más. Ahora, como te he dicho, como he dicho a todos ustedes, señores, antes, es mi malvado favorito. Y es el malvado favorito de toda la gente en Brasil, de los 4 quintos que están acá, que entienden que que hay que resolver un problema de cada vez. Lo que se dice en las calles es, saquemos a Dilma y a Lula para la prisión. Lo que quiere es que vaya a la prisión, no es para solo sacarlos, porque lo que han hecho es terrible. Ponerlos en la prisión. Después vamos a tratar de Cunha, que es el presidente. Después vamos a tratar de Temer, que es el vicepresidente que va a asumir, que contra ese, teóricamente, hasta el momento no apareció nada, o por lo menos nada grave. Y después sacar a Renan Calheiros, que es el presidente del Senado, que contra ese hay montones de millones también de robo. Entonces, bueno, pero les digo, hay 531 diputados, hay 200 y pico que están involucrados. ¿Qué hacemos? Hay gente que piensa que Cunha ha dicho que está con el dedo en el botón 142. El artículo 142 es el mismo artículo que en 1964 la Cámara de los Diputados utilizó para pedir una intervención democrática de las Fuerzas Armadas, que en 64, la revolución acá, no se dio exactamente en 64. Eso no fue una revolución, fue un pedido de los diputados de una intervención militar para arreglar las cosas, sacar todos los corruptos y llamar a elecciones en un año. Y ahí los militares se les gustó el poder y hubo un accidente muy raro aéreo donde el presidente de entonces, Castelo Branco, que era un militar, su avión se chocó con otro avión sobre el territorio de Acre. Mira, el territorio de Acre es una cosa así que como no existe, ¿me entiendes? Está en el norte de Brasil, es una tira de tierra chiquitita donde no hay aviones, hay puro pajaritos, pero se chocó el avión de él con otro, se murió y ahí se instaló la dictadura militar. Lo que la gente teme es que si este tío aprieta el botón 142, que es intervención militar, bueno, eso sería, a mi ver en ese momento, si los militares devolvieran el gobierno a la población en un año o en 6 meses, sería lo mejor, porque está podrido, el interior del gobierno está podrido. Pero hay el riesgo de que si esos tíos entran, también no salgan más. Y en eso va aquí una opinión mía. Manuel sabe que hablo siempre con los Estados Unidos con un otro escritor en Texas que hace la traducción de mis libros para inglés. Y una cosa que le dije la semana pasada es que Obama está extremadamente preocupado con un montón de cosas en Europa y todo eso, y se está olvidando de su puerta de los fondos. Brasil tiene 200 millones de habitantes, y si Brasil se queda un país como Venezuela, un país comunista, los americanos van a tener problemas. Entonces, ya era hora, ya pasa de la hora de que miren para nosotros de una manera más personal y que, de alguna manera, sin interferir en los asuntos internos, den algún tipo de
ayuda, aunque sea una ayuda de inteligencia, para que se consiga pruebas más concretas para poner a Dilma y Lula en la prisión, porque esto sería el principio de la resolución del problema. Una última pregunta de mi parte. ¿Es posible que Lula, o es un mito que Lula realmente favoreció en su gobierno al desarrollo de una manera tal que sacó a 30 millones de pobres de la pobreza? No, eso es... ¿O es posible que haya sido así? ¿Y qué, perdón, Manuel, eso es cháchara. Esa cháchara, y te digo por qué. Esa es una cosa, es el siguiente. Mira, son juguetes con los números. Si tú dices que una persona, si tú puedes decir que una persona que gana $50 al mes pertenece a clase media, entonces él sacó 30 millones de la pobreza absoluta. Sí, te estoy hablando de $50. Si una persona, lo que ha hecho él es sacar esa Bolsa Familia que ya existía en el gobierno Fernando Henrique, fue creado por su señora, la señora Ruth Cardoso. Esa señora crió, pero era mayor y obligaba a la familia desvalida que pusiera a su hijo en la escuela. Entonces, si tenía el boleto de la escuela pública, claro, entonces recibía una plata por mes. Lo que han hecho es dado una, ahora me olvidé cómo se dice en español, una esmola, una limosna. Una limosna es dar una limosna a los pobres, mas una limosna, una porquería, ¿te imaginas? Mira, tú con $50 en Brasil, el dólar está acá a R$3,60 más o menos. Para que te dé una idea, un pan chiquito, un pan así que llamamos un pan francés, te cuesta 50 centavos de dólar. Entonces, ¿qué son $50? Entonces, y que tú llames eso de clase media. Entonces, esa gente está en clase media. Mira, yo trabajaba en publicidad y había una lista de cosas que tú llenabas para que los institutos supieran a qué clase tú pertenecías. Entonces, cuando trabajaba en publicidad, tú para ser clase media necesitabas tener por lo menos 2 televisores, tener un coche, tener una casa propia, tener 2 refrigeradores o un refrigerador y una gelera. Bueno, esa gente con 50 reales no puede tener ni una sacola de isopor para poner la cerveza. No puede ni comprar una cerveza, que cuesta más que $1. Entonces todo es rico. Ok, gracias. Tengo otra pregunta. Tú que has estado viendo el fenómeno brasileño y además el fenómeno latinoamericano de Venezuela, de Cuba, de Argentina, ¿a ti te parece que la crisis que está sufriendo Dilma Rousseff ahora es un fenómeno aislado o tú piensas que puede ser una crisis del llamado populismo de izquierda latinoamericana? Mira, yo personalmente creo que si Dilma Rousseff cae el resto de Latinoamérica. O sea, se van todos, se va el Maduro, se va el indio cocalero, se va, bueno, el gobierno de Argentina ya se salió, entonces ya está, la cosa ya camina. Y un rato, solamente un segundo, que me están llamando en el celular. Perdonad, alô, eu estou no meio da entrevista e eu já ligo para vocês. Então, perdonad. Ese es mi yerno, tú lo conoces, Kim Cobelo.
Tú lo conoces, Manuel. Ya. Bueno, Voy a cenar con ellos, por eso me están llamando. Pero yo creo que cae todo, hasta porque no se sustentan y hasta porque se cortó la agua. O sea, cuando sale Dilma, se corta la agua. O sea, toda esta guita que iba para Cuba, para Venezuela, para Bolivia, para todos esos lugares, se corta la agua y se acabó. Porque no hay de onde sacar. Venezuela não consegue sacar petróleo por incompetência. Está dormindo sobre o petróleo, pero Maduro ha colocado seus amigos incompetentes para gerenciar o petróleo de Venezuela e se foram al chancho. Então, não há como sacar plata de Bolívia, que não têm plata nem para eles, não há como sacar plata de nenhum lugar e Cuba está quebrada. Ou seja, Cuba está fazendo trato com os Estados Unidos, se están arreglando con los Estados Unidos porque son expertos y sacaron que la cosa por acá se fue a chancho. son expertos de vivir del golpe. Muchas gracias a Hilton, ha sido extraordinariamente interesante escucharte. Creo que repasamos el fenómeno de Dilma, repasamos el fenómeno de la extracción de cuña que tiene que ver en el asunto, de Lula y también del populismo latinoamericano. Estamos muy ¿tienes algo más que decir? Oye, perdí mucho de que tú hablaste, pero oí algo que hablaste del populismo que se está acabando y eso es lo que tiene que pasar, creo yo. La edad del populismo, the age of the populismo ya se acabó. O sea, la gente comienza a ser un poco más inteligente y perceber que no puede cambiar su voto por un sándwich de balón. Entonces, yo agradezco a ustedes. Para mí es realmente un honor estar con ustedes todos. Me gustaría mucho de participar otras veces sobre el tema que quieran, porque para mí es un tremendo gusto. Además que Manuel vive acá en mi pecho, mi querido amigo. Entonces, igualmente, tú sabes que te soy recíproco en todo. Gracias, querido. Sí, y por favor les pido que me manden después el link de toda conversación de ustedes, porque yo estoy saliendo para cenar con mi miembro que se va próxima semana para ahí estar contigo. Ok, gracias, muchas gracias. Dice que lo espero. Gracias a ustedes. Son todos fantásticos. Gracias. Gracias.